también decir, antes de que las compañeras continúen, de que justamente aquí en este lugar, en este espacio, en esta casa, estamos en esa construcción. De buscar la forma en una casa que hace tan poco tiempo que existe como espacio físico de aprendizaje, estamos buscando la forma día a día, minuto a minuto, de trabajar para esta sociedad, de trabajar para que las personas que aquí vengan se comprometan, no solamente sentirse bien, me parece bárbaro sentirnos bien, pero la idea es sentirnos bien para entre todos mejorar la situación de todos y de todas. Así que justamente en estos espacios que se crean y en esos espacios en el cual todos y todas trabajamos, la idea es que este poquito, si es que es tan poquito, sea para todos. Es una casa a nivel nacional y no voy a hacer yo propaganda, pero me parece que lo correcto es decirle sí a Ángela, sí que la esperanza que ella tiene se va a cumplir y que también depende de todos. Por eso los socios y socias de esta casa tendríamos que estar o deberíamos estar un poquito más en contacto, y es una invitación, no es simplemente, no es combinar, es simplemente invitar a que se aparezcan un poquito más por acá. Ahora sí, Graciela Leguizamón. A mí cuando me pasan un comunicado, vamos a hacer esto, lo otro, yo los combino, ¿por qué no? Me desarmaron todo el discurso. Yo venía para hablar una cosa y me desarmaron todo. No, quiero hacer algunas precisiones de esa cosa de que el candombe me llama y que el tambor me convoca. Y es lógico, hace muchos años, cuando yo empecé a acercarme mucho más a la cultura afro, que era la cultura aparte de la ancestralidad que me ha generado mi esencia, yo había leído en libros de personas tanto africanas como en estudios europeos, hechos por blancos, muchos hechos por afro, que el tambor es la voz de los dioses. Y si es la voz de los dioses, ¿qué caramba tiene que ver el tambor, que es la voz de los dioses? ¿Por qué no va a llamar a los blancos? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a sentir esa necesidad de la proximidad? Si es acercarse a esa mística, no a Dios como una cuestión religiosa, estamos hablando de la mística, que no tiene que ver con la religiosidad, que mucha gente a veces le escapa o se asusta. Y ese tambor, que es la voz de esos dioses o esa voz de la naturaleza, es la misma voz que sentimos en las cataratas del Niágara, por ejemplo, cuando vemos una película, o en las cataratas de Iguazú, o que sentimos cuando vienen los truenos, o sentimos cuando el mar está fuerte. Es la misma voz. ¿Y por qué no la va a llamar a ella? ¿O por qué no la va a llamar a ella? ¿O por qué no? Y si partimos de la base de las nuevas teorías científicas que dicen que todos venimos de África, obviamente que con más razón. Aunque a mí me parece que es medio engañoso eso, que todos venimos de África, es como para decir, bueno, no se quejan, ya tienen bastante, porque igual todos venimos de África y vamos a negociar esto de una forma fácil. En realidad, a mí lo que me interesaba era hablar de las escrituras, que las escrituras son desde varios lugares, desde varios tipos, con la música, con el cuerpo, con el tambor. Son escrituras porque son símbolos, son formas de manifestación de las personas. Los humanos nos manifestamos siempre de alguna forma. Unos pintamos, otros dibujamos, otros escribimos, otros cantamos, otros bailamos, otros ejecutamos música. Pero escribir es sentir un vínculo con el tiempo. Y ese vínculo es el que, desafortunadamente, tengamos nosotros espacios vacíos. Hoy de repente hablabas, creo que tú, de la primer persona que salió bailando en las comparsas, ¿verdad? O tocando el tambor en las comparsas. Bueno. El día que desaparezca la última persona que lo sabe, murió el dato. Por suerte tenemos a Jorge Bustamante, que todos esos datos se los anota, por suerte. El día que no esté más, no sé, la gente que conoce a Vicenta Camuso va a desaparecer porque no hay nada escrito para ella.
el día que desaparezca, no quiero decir nadie de usted porque no sé que me hagan así, chuchus, el día que desaparezca yo, bueno, a mí no me hace, pero digo, piensen el día que desaparezca, las personas que están trabajando, que están haciendo tanto por esta cultura, por esta forma de manifestación, el día que desaparezca, ¿dónde queda? Antes del verbo existieron los cielos, los mares, la noche, el día, las estrellas, el firmamento, pero nadie sabía cómo nombrarlos, entonces no eran nada. Y entonces llegó la palabra, y para eso es la palabra, para nombrar las cosas y para tenerlas en la memoria y para transmitirlas. Yo voy a saltear la maravillosa exposición que había preparado para hoy. No, porque digo, a ver, queda como descontextualizada, pero sí voy a mencionar algunos tips que yo tengo. Estaba Daniel Borel, pero se fue, me parece, ¿no? Se fue. Bueno, Daniel Borel es un especialista que ha venido a la casa y que está impartiendo unos talleres, desafortunadamente se llenó enseguida que se abrió la inscripción, unos talleres de literatura africana en idioma francés. Hace muchos años, cuando íbamos a la escuela, cuando después fuimos al liceo, nos decían África no tenía escritura. Y nos hablaban de toda una cantidad de reinos, Grecia, los reinos europeos, Egipto, China, Japón, los fenicios. Y África era como que no existía. Y lo peor, la trataban como si fuera un país cuando es un tremendo continente de los más grandes que tenemos. Con el tiempo fui viendo que había mentiras en las historias que nos contaban. Y una de esas grandes mentiras eran de esos negros brutos, ignorantes que vivían en África. ¿Y cómo era que yo no me había enterado? No me había enterado por una cosa muy sencilla, porque no se había hecho traducción todavía de muchos de los textos que empezaron a aflorar y que hoy están de moda, que lo que hablábamos el otro día con Daniel. África está de moda. Entonces, hoy día se sabe que estaban los reinados africanos, famosos reinados. Hace años, cuando se formó un grupo artesanal, yo busqué un nombre que fuera significativo, importante, y eso, Beatriz, ¿te acuerdas? Y elegimos a Singa. Singa sacrificaba todo, inclusive se tuvo que ir de su país por su gente. Y me acuerdo que en aquel momento una de las cosas que se me representaba era que nuestras mujeres iban a todos lados con los hijos cargados. Y después sacamos a las mumilas, que son esas mujeres africanas que van con los hijitos cargados por todos lados. Y la mujer nuestra siempre ha estado con sus hijos, salvo en momentos muy complejos, en la época de la esclavitud, o por ejemplo recién que se habló que los entregaban a los niños. Y cuando se habla así, yo me pongo a pensar y les pregunto a las mamás, ¿ustedes saben el sacrificio que debe ser para una madre muerta de hambre, desesperada, que no tiene dónde estar, dónde vivir, que no tiene ni siquiera dónde cobijarse, entregar a un hijo porque no tiene cómo darles de comer? Hay que pensarlo también. Por eso dije, hoy me voy a descontextualizar completamente de lo que vine a hacer. Y en África sí sabían escribir. Pero ¿qué pasa? Nos habían restado un pedazo de la historia. Si ustedes se ponen a pensar cuando nos explicaron Egipto, cuando nos explicaban, yo qué sé, los reyes españoles, el reinado de Luis XIV, ahí no sabía todo el pueblo escribir. Escribir era sagrado, escribir era peligroso, escribir era una herramienta muy compleja. No sé quién ha visto El nombre de la rosa, la película, o ha leído el libro. En esa película
están unos monjes en la época de la Inquisición, es decir, la Inquisición dura más o menos hasta 1900, así que estamos... y en esa película, en ese libro de Eco, que es maravilloso, los monjes eran solo unos monjes los que podían acceder a la biblioteca, y en cada libro, aunque lo pudieran leer, se ponía un veneno en las hojas, que cada vez que se mojaban el dedo para correr la hoja, al volver a colocar el dedo, se envenenaban y se morían, para que no transmitieran el secreto. Entonces la escritura no era tan fácil. María Antonieta no sabía escribir, pobrecita, y era una divina, una diosa. Muchos reyes tenían sus escribas, de ahí viene la palabra escribano, eran los escribas que escribían. Y en África pasó igual. Tenían escribas que escribían unos documentos que muchos se han encontrado últimamente en grandes recipientes de barro, en papiros o en fibras, porque África lo que tiene es fibras, mucho oro, mucho diamante y mucho petróleo. Entonces, esos escribas eran los que escribían para los reinados africanos, que fueron más de 6. Algún día les voy a contar cuáles eran. Por ejemplo, en Uruguay tuvimos a Jacinto Ventura de Molina, que hace poco el doctor, perdón, que es doctor Cortázar, sacó un libro sobre este licenciado, que al principio se reían en la sociedad colonial cuando lo veían haciendo la defensa de los esclavizados. Él sabía leer y escribía muy bien. Y todavía no había imprenta, con lo cual hay 3 tomos escritos en manuscrito en la biblioteca. ¿Y por qué están esos tomos en la biblioteca? Porque pasó lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Porque se había descubierto que se estaban muriendo los ancianos, que se estaba muriendo todo un periodo terrible, y un periodo también que fue bueno y malo a la vez, porque todo lo bueno tiene un lado malo. Y le pidieron a Jacinto de Ventura que escribiera, y Jacinto de Ventura escribió cosas personales, escribió situaciones, y escribió todavía de aquellos viejos esclavizados que todavía quedaban y de libertos. Ese es un relato que se hace en el 1870, que es muy interesante, porque nosotros no sabemos nuestra historia, no la sabemos. No sabemos ni la africana, ni prácticamente sabemos la nuestra como descendientes de esos esclavizados. ¿Y qué es lo que nos ha quedado, que podemos controlar o que podemos estudiar? Adolfo Berro escribió en 1839 un texto que se llama El esclavo. Francisco Acuña de Figueroa escribió La madre africana y La negrita Remedios. Estos textos, hay mucho de trabajo en otro doctor que se llama Buruki, que tiene un libro que está en la Biblioteca Nacional, Alejandro Buruki, sí, que se llama... bueno, en este momento me acuerdo, no lo anoté. Bueno, después sí, lo encuentro y lo digo. ¿Y por qué en este mes de la mujer y en esta mesa que es de las mujeres y que hablan de sus cosas, yo hablo de estos escritores? Porque yo pienso que de la misma manera que había gente que robaba conocimientos, como se roba una naranja se puede robar conocimientos. Hace 2 años, a través de las investigaciones, y voy a hablar un poco de mí, cosa que no me gusta mucho, pero bueno, gracias a estas lecturas que yo hice, empecé a elaborar una obra que se llama Quina Gavina. Voy a contar un pedacito
de lo que Aquina Gavina hizo. Aquina Gavina tenía que cuidar a las niñas de su ama, entonces en un costado, tenía que estar parada, en un costado se quedaba mirando mientras los profesores venían a enseñarle a las niñas. Bueno, había escuela pública, la escuela pública es de 1830, así que fíjense. Entonces Aquina Gavina miraba. Las primeras veces se aburrió, después se dio cuenta que o participaba mirando y copiando, o se iba a aburrir y se iba a dormir y se iba a caer, porque estaba parada. Y empieza a prestarle atención y empieza a aprender. Y esa fue una forma de robar el conocimiento y de apropiarse del conocimiento, porque el negro, el esclavizado, estaba prohibido de acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, porque la lectura es poder y porque escribir es poder. Y el saber interpretar lo que estamos leyendo es doblemente poder. Hubo un caso muy interesante de una mujer que la han nombrado mucho, María Esperanza Barrios, cofundadora de la revista Nuestra Raza. Buscaba las primeras periodistas uruguayas y me encuentro a Paulina Luisi, famosa, renombrada, homenajeada, festejada. Paulina Luisi nace en el 1883. Es unos años mayores que María Esperanza Barrios. Pero fíjese qué cosa más cómica. Teniendo 19 años, María Esperanza Barrios es la primera periodista que es reportera, que es delegada desde su San Carlos a Montevideo para el periódico La Verdad. Este dato me lo pasó ayer Jorge Bustamante. Ella con 19 años, en el 1911, acuérdense de esta frase, de esta fecha, 1911, ella era ya periodista, como se hace ahora, reportera, ¿verdad? Y mandaba para Montevideo. En 1917, que es donde marcan a Paulina Luisi como una gran innovadora, Paulina Luisi es la directora de una revista que defendía los derechos de las mujeres llamada Acción Femenina, publicada en Montevideo. Y en 1917, esta señorita, María Esperanza Barrios, con 26 años, es cofundadora y editorialista de Nuestra Raza. Mismo año, misma circunstancia, distintos orígenes, pero nunca la mencionaron a María Esperanza como una de las primeras periodistas. Como tampoco han mencionado a mujeres como Iris Cabral, por ejemplo. Tenemos muchas mujeres, pero ¿cuántas mujeres habrán quedado en el tintero? ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres somos hoy y cuántas escribimos? A ver, creo que está. Bueno, una que escribió fue Vicky Carrizo, otra que estaba es Lilian Flores, que no sé si se fue, y Beatriz, y yo. De todas estas mujeres, perdón, Chabela también escribió. No, Chabela escribió. De todas estas mujeres que tienen flor de historias. Ángela tiene flor de historia, ella tiene flor de historia, Angelita también escribe, pero se hace la vida. Pero tenemos que dejar relato, tenemos que empezar a preocuparnos de dejar un relato. Y vuelvo a decirle lo mismo que le dije recién. Si mañana viniera un desastre terrible, terrible, que desapareciera la humanidad, desaparecería toda la obra y todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, donde tuvimos la gran suerte, a diferencia de otros países, de tener una comunidad rica, poderosa, importante, fortalecida, que llevó para adelante mucho de la parte que hoy tenemos. Estamos en un camino muy bueno, pero tuvimos unas semillas y unas raíces muy buenas también. Aunque hubieron diferencias, aunque hubieron
las distancias que hay entre que, bueno, uno se enfocaba más en el ritmo y otros de repente se enfocaban más en la parte literaria o escrita, pero ven que es importante, porque hay vacíos terribles que, salvo investigadores, que salvo alguna persona que haga una recreación a través de alguna novela como Chagas, por ejemplo, o como Cardoso en ¿cómo se llama? El desalojo de los negros, el desalojo de la calle de los negros, sí. Es terrible porque son momentos importantísimos. Después nos quejamos que otros escriben por nosotros, después nos quejamos, y es lo que está pasando. Y eso es lo que me interesa mucho recalcar, que tenemos que tener cuidado, que hay un gran vacío con respecto a nuestro relato. Nuestras activistas tienen unos discursos que la verdad son espectaculares, porque somos unas especialistas en saber contar historias. Es parte de la tradición africana el contar historias. Pero no hay relato, no hay un lugar en donde yo diga, quiero buscar. Hace unos 2-3 años me acuerdo que pedí un pensamiento de las activistas, es decir, tengo unos cuantos, tengo el tuyo, tengo el de Ramírez, tuyo tengo de Alicia Esquivel, tengo de Vicenta Camuso, pues salvo que la conozcamos de habernos encontrado en algunas de estas instancias, a veces ni sabemos quiénes son. Y son mujeres que están luchando por lo nuestro, por nosotras. Y yo creo, y capaz que no les parece adecuado, yo creo que nos falta poco de lo mucho que parece. Que tenemos que empezar a tener un poco de presencia a través de la escritura, que es lo que aparentemente todavía la sociedad en general no reconoce. Cuando se presentó Tinta, que es una compilación de escritoras uruguayas, hubo mucha gente que le llamó la atención. ¿Por qué le tiene que llamar la atención? A mí a veces cuando yo hago algún proyecto y con gente que no conoce las cosas que yo hago, me dicen, pero escriben. Entonces yo me río y digo, sí, vamos al baño, hacemos pichí, caca, nos acostamos, tenemos relaciones sexuales, sí, somos humanos igual que los demás. Pero como que la escritura, esa parte intelectualizada de la persona, es la que prácticamente se desconoce. Y saben que eso tiene un origen de más de 500 años, a través de una determinación que se toma en la Iglesia Católica, de si éramos o no éramos humanos. Y el ser o no humano pasaba por tener pensamiento y tener intelectualidad. Son 500 años que tenemos que reventar a patadas. Así que tenemos que escribir. Y voy a decirles algo así, ahora sí voy a leer de acá, algo que me parece interesante. Fíjense en una cosa. Las mujeres que les hablé recién, que muchas mujeres hay en las revistas y en los periódicos escritos por los afrodescendientes, ellas pudieron y no tenían ni los derechos humanos, que son declaración del 10 de diciembre de 1948. Todo el mundo se cree que los derechos humanos están declarados desde hace pila. No, 1948. Y el otro día en Facebook, los que me siguen en Facebook, y si no me siguen, síganme, en 1976 se afirmaron pila de instrumentaciones para poder ejecutar estos derechos humanos, en el 76. Ayer. Es ayer. Y también estas mujeres escribieron, se rompieron el alma y trataron de dejar su voz antes de Durban. Y Durban fue en el 2001. Y ellas pudieron. Marta Gularte y Rosa Luna, a gatas y llegaron a todas estas movidas con los derechos humanos, con Durban, con el derecho de la mujer.
Y esas dos pudieron y tienen sus libros. La mayoría venimos de esa sociedad con muchos reclamos y postergaciones, y si bien no logramos esa meta final, hemos avanzado, aunque aún queda mucho por avanzar, pero ¿saben qué? Queda mucho más para contar. Y si contamos, creo que vamos a avanzar más. Hoy me decía, hablando, no me acuerdo con quién, le dije, ¿por qué en el activismo tenemos que seguir pidiendo cosas que inclusive ya tenemos? No, porque hay que seguir insistiendo. ¿Y por qué no avanzar? Yo cuando limpio la cocina de mi casa, la limpio y después paso al comedor. Yo no voy a volver a limpiar la cocina. Yo quiero avanzar y me noto que no estoy avanzando. Porque nadie cuenta, nadie dice, nadie habla. Todo parece que está como en el año 60. Y no es así. Todas tenemos historias que contar, historias que hablan de nuestra cotidianidad, que debemos legar a las futuras generaciones, como la que quiera leer, que gracias a que la casa tiene una maravillosa biblioteca, está Jorge Bustamante, está acá el profesor de historia, está Chabela, que tienen las puertas abiertas, pueden leerlas. Si yo quiero encontrarme en el pasado, quiero encontrar una fuente, una inspiración, puedo venir y leerlas. ¿Cómo van a ser las hijas de nuestras nietas para encontrar esa inspiración si no nos pueden leer? Tienen que leernos, tienen que escribir, deben escribir, no por ustedes, por las que vienen, porque ellas van a necesitar una fuente de donde beber. Y si no la dejamos, vamos a dejar otra vez esos espacios vacíos que son terribles, porque los llenan otros con la voz de otro y con el pensamiento de otros. Antes de terminar, quiero hacer una convocatoria a las mujeres que quieran escribir. Me pueden contactar, porque hay un proyecto muy interesante que va a vencer, o que creo que va a ser interesante en el hecho de que hay como una pequeña fama, un estereotipo de la mujer voluptuosa, sexual, que es una mujer, que los hombres dejan todo por esas mujeres. Bueno, vamos a retrovertir eso, vamos a cambiar eso, y estamos haciendo una convocatoria desde Poetas Emergentes y desde Redafo de poemas eróticos, sensuales o amatorios. Vamos a intelectualizar eso que se dice de nosotras, para que vean que es igual a cualquier mujer, que siente igual a cualquier mujer. Con esos textos vamos a armar 10 libros artesanales de arte, que es como el sumum de las artes plásticas, el libro de autor, el libro de arte, para hacer una exposición en el mes de junio. Así que la que tenga interés, trate de comunicarse conmigo, o con Jorge Bustamante o acá en la casa, para esta convocatoria que pienso que es importante. Todas tenemos algo que contar, pero esta vez vamos a dedicarnos a la parte amatoria, erótica o sensual, que es lo que son. Gracias.